En el otoño de 1885, Ricardo Miguel volvió a ver a Martina en las áridas tierras de Castilla, bajo circunstancias que ambos habían pasado 15 años tratando de olvidar. Durante 15 largos años, el vínculo entre ellos no fue más que un fantasma, alimentado por el luto, los secretos y el peso de una tragedia que silenció para siempre la risa de un niño junto al viejo molino de agua. El dolor los había separado, convirtiéndolos en extraños que compartían una misma herida incurable. Hasta que el regreso de ella, con la inesperada intención de restaurar esas ruinas, lo cambió todo, obligándolos a enfrentar el pasado que los había sentenciado a una vida de soledad. ¿Cómo es posible que la única oportunidad de sanar hubiera permanecido oculta tanto tiempo, enterrada bajo las mismas piedras que representaban su dolor? Antes de contarte cómo el simple sonido de un martillo contra la madera del molino reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil comienzo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que ese primer golpe de martillo desencadenó en toda la comarca, despertando fantasmas que todos creían dormidos para siempre. A veces, los ecos del pasado no solo susurran, sino que gritan para ser escuchados, y esta historia es la prueba de ello. Acompáñanos a descubrir cómo dos almas rotas encontraron en las ruinas de su mayor dolor la única posibilidad de reconstruirse. Para Ricardo Miguel, los días transcurrían con la monotonía del campo castellano, un ciclo incesante de trabajo y silencio. A sus casi 40 años, se había convertido en un hombre de pocas palabras y semblante duro, un terrateniente respetado por su eficiencia, pero temido por la frialdad que emanaba. Su finca era su reino y su prisión, un lugar donde podía controlar cada cosecha, cada animal, pero no el tormento que vivía en su interior. Cada mañana al salir al campo desviaba la mirada deliberadamente para no ver la silueta del viejo molino, esa estructura de piedra y madera podrida que se erigía como un recordatorio perpetuo de su fracaso, del día en que una distracción le costó la vida al hermano pequeño de Martina. El molino de agua llevaba 15 años en silencio. La hiedra trepaba por sus muros de piedra, las tejas rotas dejaban ver el cielo, y la gran rueda de madera, que alguna vez giró con la fuerza del arroyo, estaba cubierta de musgo y telarañas. Para los habitantes del pueblo, era solo una ruina más en el paisaje, un lugar que los niños evitaban por las historias de fantasmas que los mayores contaban en voz baja, pero para Ricardo y Martina, ese lugar era un mausoleo. No guardaba un cuerpo, sino algo mucho más pesado. El recuerdo de la última risa, del último juego, y el eco de un grito que nunca se desvaneció del todo. El aire a su alrededor parecía más denso, cargado de una tristeza antigua que se negaba a desaparecer con el paso de las estaciones. La llegada de Martina fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Regresó de la ciudad tras la muerte de su padre, no para una visita fugaz, sino para quedarse. Ya no era la muchacha de ojos asustados que había huido del pueblo sin mirar atrás. Era una mujer hecha y derecha, con una determinación en la mirada que sorprendió a todos. La noticia de que había heredado el molino y sus tierras circundantes corrió como la pólvora, pero lo que realmente dejó a todos sin aliento fue su anuncio. No pensaba vender. Su intención era restaurar el viejo molino y ponerlo a funcionar de nuevo, un acto que para muchos era una locura, y para Ricardo, una afrenta directa a su penitencia. La comunidad, siempre atenta a los movimientos de sus vecinos, no tardó en reaccionar. Las conversaciones en la plaza, en la puerta de la iglesia y en la taberna giraban en torno a lo mismo. El regreso de la que huyó. Algunos sentían compasión, recordando a la joven que había perdido a su hermano de forma tan trágica. Otros, sin embargo, la juzgaban con dureza. ¿Por qué volver ahora a remover el pasado? ¿Qué pretendía al querer revivir el lugar donde ocurrió la desgracia? Entre ellos estaba Elena, la anciana ama de llaves de Ricardo, una mujer de pocas palabras pero de mirada sabia. Ella fue la única que vio en el regreso de Martina, no una amenaza, sino una posible, y muy lejana, esperanza de redención para el hombre al que había servido durante tantos años. Ricardo se enteró de los planes de Martina a través de uno de sus jornaleros. La noticia le cayó como un balde de agua fría en pleno invierno. Sintió una mezcla de incredulidad y una ira sorda que le subió desde el estómago. ¿Restaurar el molino? Era un sacrilegio.
Ese lugar debía permanecer en silencio, como un monumento al dolor y a su culpa. Durante días, se encerró aún más en sí mismo. Su humor se volvió más agrio y sus órdenes, más secas. Caminaba por sus tierras con el ceño fruncido, sintiendo la presencia de Martina al otro lado del arroyo como una herida que volvía a abrirse, supurando recuerdos que había luchado por mantener enterrados bajo capas de trabajo y soledad. Una tarde, mientras reparaba una cerca en el lindero de su propiedad, el sonido lejano de un hacha golpeando madera llegó hasta él, proveniente de la dirección del molino. El ritmo era constante, decidido. Cada golpe resonaba en su cabeza como un eco del pasado. Cerró los ojos por un instante, y la imagen vino a él con una claridad brutal. El rostro sonriente del pequeño Mateo, el hermano de Martina, pidiéndole que le enseñara a saltar las piedras del arroyo. Recordó su propia risa, la confianza del niño, y luego, el instante fatal en que se dio la vuelta para atender a un caballo. Un segundo. Solo un segundo fue suficiente para que todo se derrumbara. El recuerdo era tan vívido, que sintió el mismo frío helado en las venas que sintió aquel día. Desde su perspectiva, Martina veía el molino de una forma completamente diferente. Para ella, no era solo el escenario de una tragedia, sino el último legado de su familia, un lugar que había sido el corazón de la vida de sus abuelos. Huir del pueblo había sido una reacción al dolor insoportable, a la atmósfera asfixiante de lástima y acusaciones silenciosas. Pero los años en la ciudad no habían borrado el recuerdo, solo lo habían adormecido. Volver y restaurar el molino era su manera de enfrentar el fantasma, de transformar un símbolo de muerte en uno de vida. Era un acto de rebeldía contra el destino, una forma de decirle al pasado que no tenía la última palabra sobre su futuro. No sabía si podría perdonar, pero sabía que necesitaba intentarlo para poder seguir adelante. El enfrentamiento era inevitable. Para iniciar las obras de restauración, Martina necesitaba acceso al canal principal que desviaba el agua del arroyo, un canal cuyo control y mantenimiento recaían enteramente en Ricardo Miguel. No había forma de evitarlo. Después de una semana de preparativos preliminares, reunió todo el coraje que pudo, y caminó por el sendero que separaba su propiedad de la imponente hacienda de Ricardo. El sol de la tarde castellana proyectaba largas sombras sobre la tierra seca. Cada paso que daba se sentía pesado, como si caminara hacia un juicio que llevaba 15 años aplazado. Vio la casa principal a lo lejos, sólida y silenciosa, como su dueño. El corazón le latía con fuerza en el pecho, una mezcla de miedo, resentimiento y una extraña y diminuta chispa de esperanza. Ricardo la vio llegar desde la veranda de la casa principal, una figura solitaria recortada contra el sol poniente. Se quedó inmóvil, con la copa de vino a medio camino de los labios, observando cómo ella avanzaba con una determinación que le revolvió las entrañas. No había miedo en su andar, solo el peso de 15 años de silencio. Cuando Martina finalmente se detuvo al pie de las escaleras de piedra, el mundo pareció contener la respiración. El único sonido era el del viento silbando entre los olivos, un lamento antiguo que parecía hablar por ellos. Él no bajó a su encuentro, la esperó allí, en su fortaleza, obligándola a levantar la vista para enfrentarlo. Era un gesto de poder, una forma de recordarle quién controlaba esa tierra y, por extensión, las llaves de su pasado compartido. La conversación fue tan árida como la tierra que los rodeaba. Martina, con la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro, fue directa al grano. Expuso su necesidad de acceder al canal para las obras del molino, hablando de permisos y derechos de agua con una frialdad casi ensayada. Ricardo la escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de piedra. Cuando ella terminó, él dejó la copa sobre la barandilla, y respondió con una calma glacial que era más cortante que un grito. Le dijo que el canal era vital para sus propios cultivos, que cualquier desvío podría arruinar la cosecha, y que no estaba dispuesto a arriesgar el sustento de sus hombres por un capricho nostálgico. No le negó el acceso por completo, pero impuso condiciones tan estrictas y un precio tan elevado que equivalían a una negativa. En cuanto Martina se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso, Ricardo entró en la casa,
cerrando la pesada puerta de madera con un golpe seco que resonó en el silencio del vestíbulo. Se sentía asfixiado, como si las paredes de su propia casa se estuvieran encogiendo a su alrededor. Subió a su despacho, una habitación que rara vez usaba, dominada por un enorme escritorio de roble, y una biblioteca llena de libros que nunca leía. En la pared, un retrato al óleo de sus padres, lo observaba con una severidad que le pareció acusadora. Se sirvió un brandy, bebiéndolo de un solo trago, pero el ardor en la garganta no pudo apagar el fuego que sentía en el pecho. La presencia de Martina había profanado su santuario de soledad, trayendo consigo el hedor de la culpa que él había intentado lavar con años de trabajo y aislamiento. La noticia del encuentro se extendió por el pueblo antes de que el sol se ocultara por completo. En la taberna, los hombres discutían el asunto en susurros, con miradas furtivas hacia los jornaleros de Ricardo. La opinión estaba dividida. Algunos, los más viejos, recordaban al padre de Martina, y sentían que la muchacha tenía derecho a reclamar lo suyo. Otros, más leales a Ricardo, o simplemente temerosos de alterar el orden establecido, murmuraban que era una insensata por remover cenizas que todos habían dado por apagadas. Elena, su ama de llaves, observó el regreso de su patrón, notando la tensión en sus hombros y el brillo febril en sus ojos. No dijo nada, pero esa noche mientras preparaba la cena, rezó en silencio, pidiendo no por la paz del pueblo, sino por la del alma torturada del hombre al que consideraba casi un hijo. Lejos de desanimarse por la hostilidad de Ricardo, Martina sintió una extraña oleada de fuerza. Su negativa calculada era exactamente lo que esperaba de él, del hombre que se había escondido del mundo tras una coraza de amargura. Al día siguiente, en lugar de esperar una solución para el agua, contrató a 2 hombres del pueblo vecino, 2 forasteros que no le debían lealtad a nadie, y comenzó los trabajos de limpieza en el exterior del molino. El sonido de sus herramientas, el crujido de la madera vieja al ser arrancada, y el ruido de las piedras al ser movidas, se convirtieron en un desafío abierto, un mensaje que viajaba con el viento a través del arroyo hasta los oídos de Ricardo. Estaba dejando claro que no se iría y que no se dejaría intimidar. El molino volvería a la vida, con o sin su ayuda. Para Ricardo, cada golpe de martillo era una tortura. Intentaba ahogar el sonido con el estruendo de la trilladora, o galopando hasta los confines de su propiedad, pero era inútil. El ruido se le metía en la cabeza, recordándole que su control sobre el pasado era una ilusión. Las noches se volvieron aún más largas. Se sentaba solo a la mesa del comedor, una imponente pieza de madera para 12 personas, y el silencio de la casa le gritaba la ausencia de una familia que nunca formó. A veces, cerraba los ojos y recordaba cenas de antaño, cuando su padre y el de Martina compartían vino y risas en esa misma mesa, planeando futuros que nunca llegaron. La soledad no era solo una ausencia de compañía, era un ente vivo, un compañero constante que le recordaba a diario todo lo que había perdido por culpa de un solo segundo de distracción. Una tarde, recibió la visita inesperada de don Anselmo, el párroco del pueblo. El sacerdote, un hombre anciano de ojos amables y manos curtidas por cuidar su propio huerto, no mencionó directamente a Martina ni al molino. Habló del tiempo, de la amenaza de sequía, y de la importancia de la comunidad en tiempos difíciles. Mientras compartían un café en la veranda, don Anselmo le contó una parábola sobre un campo que se negaba a dar frutos porque la tierra guardaba rencor a una vieja herida. Ricardo escuchó con una paciencia forzada, respondiendo con monosílabos. Entendía perfectamente el mensaje, pero su orgullo era un muro demasiado alto. Agradeció al cura su visita y en cuanto se fue, sintió una oleada de resentimiento. Ni siquiera Dios parecía, estaba dispuesto a dejarlo en paz con su penitencia. Incapaz de soportar más la intriga, una mañana al amanecer, Ricardo ensilló su caballo y cabalgó hasta un pequeño cerro que ofrecía una vista clara del molino sin ser visto. Desde allí, a través de la bruma matutina, la observó. Martina no estaba supervisando a los hombres. Trabajaba a la par de ellos, con las mangas remangadas y el rostro manchado de polvo. La vio intentar mover una viga de madera podrida, mucho más pesada de lo que parecía. Luchó con ella, gruñendo de frustración, hasta que uno de los jornaleros acudió en su ayuda. Por primera vez en 15 años,
Ricardo no vio en ella a la muchacha desconsolada que huyó, ni a la enemiga que venía a perturbar su paz. Vio a una mujer tenaz y vulnerable a la vez, luchando por reconstruir algo que ambos habían contribuido a destruir. Esa imagen se le clavó en la memoria con una fuerza inesperada. Mientras tanto, dentro del molino, Martina hacía un descubrimiento. Al despejar una esquina del piso inferior, cubierta por décadas de lodo seco y escombros, sus dedos tropezaron con algo duro y liso. Con cuidado desenterró una pequeña caja de hojalata, oxidada por la humedad. Dentro, envuelta en un paño de lino descolorido, encontró una colección de canicas de arcilla y un pequeño tirachinas de madera toscamente tallado. Eran los tesoros de su hermano Mateo. Los sostuvo en la palma de su mano, y el dolor, un viejo conocido, la golpeó con la fuerza de una ola. Pero esta vez, junto al dolor, sintió algo más, una profunda certeza. Restaurar ese lugar no era una locura, era una necesidad. Era la única manera de honrar la memoria de un niño que solo había conocido la alegría entre aquellos muros. Esa misma tarde, uno de los capataces de Ricardo se presentó en el molino. Sin bajarse del caballo le entregó a Martina un mensaje escueto de su patrón. La nota, escrita con una caligrafía dura y angulosa, le informaba de que podía desviar el agua del canal principal durante 2 horas cada mañana, a partir del día siguiente. No había ninguna explicación, ninguna disculpa, solo la concesión fría y pragmática. Martina leyó la nota 2 veces, con el corazón latiéndole de una forma extraña. No era una victoria, y mucho menos un gesto de paz. Era una grieta en el muro, apenas perceptible, pero suficiente para que un tímido rayo de luz comenzara a filtrarse. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero por primera vez, sintió que no estaba completamente sola en su empeño. La batalla por el molino, y por sus almas, acababa de empezar. El agua volvió a correr por el viejo canal con un murmullo que llevaba 15 años ausente. Durante 2 horas cada mañana, un hilo de vida se desviaba hacia el molino, un pacto frágil y tenso que Ricardo cumplía con una rigidez militar. Desde su estudio, podía oír el leve chapoteo, un sonido que se le clavaba en el alma como una espina. No se acercaba, pero observaba. Veía la figura de Martina, moviéndose entre los andamios improvisados, y el giro lento y torpe de la rueda de madera, que comenzaba a despertar de su largo sueño. Aquel sonido era una contradicción viviente. Por un lado representaba la profanación de su santuario de dolor. Por otro, y esto le costaba admitirlo, traía consigo un eco de vida a un paisaje que él mismo había condenado a la esterilidad emocional. Era una melodía que no quería escuchar pero que, para su desgracia, no podía dejar de oír. Para Martina, esas 2 horas de agua eran más valiosas que el oro. Era el pulso que necesitaba el molino para demostrar que aún podía vivir. Trabajaba con una energía febril, aprovechando cada gota, cada minuto. Los 2 hombres que había contratado se contagiaban de su determinación, y poco a poco, la ruina comenzaba a parecerse a un proyecto. Limpiaron el interior de escombros, reforzaron las vigas principales y comenzaron a reemplazar las tejas rotas del techo. La gente del pueblo, al pasar por el camino principal, se detenía a mirar. Ya no eran solo murmullos de desaprobación, ahora había una curiosidad palpable en sus miradas. Veían a una mujer luchando sola contra la memoria y el abandono, y en esa tierra dura, la tenacidad era una cualidad que, a regañadientes, todos terminaban por respetar. Martina sentía sus ojos clavados en la espalda, pero no le importaba. Su única audiencia era el fantasma de su hermano, a quien le prometía en silencio que ese lugar volvería a ser un sitio de creación, no de pérdida. Ricardo, por su parte, se sumergió en el trabajo de su propia finca con una ferocidad renovada, como si intentara construir una barrera de cansancio físico para no pensar. Cosechaba, araba y supervisaba a sus hombres desde el alba hasta el anochecer, buscando en el agotamiento una paz que no llegaba. Elena lo observaba en silencio durante las cenas solitarias, notando cómo su mirada se desviaba instintivamente hacia la ventana que daba al molino. Veía la tensión en su mandíbula, la forma en que apretaba los cubiertos. Una noche, mientras le servía el vino,
Se atrevió a decir en voz baja: «El agua que no fluye, se estanca y se pudre, señor». Ricardo no respondió, pero el golpe seco de la copa, al dejarla sobre la mesa, fue respuesta suficiente. Sabía que ella tenía razón, pero dejar fluir el agua de su propio rencor era una tarea para la que no se sentía con fuerzas. El molino y su nueva vida eran un espejo en el que se negaba a mirarse. Una mañana, el murmullo del agua cesó abruptamente, mucho antes de que se cumplieran las 2 horas. Un silencio antinatural y denso se apoderó del lugar. Martina, que estaba en el tejado colocando tejas, bajó de inmediato. El canal estaba seco. El corazón le dio un vuelco, pensando que Ricardo había roto su palabra. Corrió siguiendo el curso del canal, adentrándose en la linde que separaba ambas propiedades. A unos 100 metros, encontró el problema. Un viejo tronco de olivo, probablemente arrastrado por las últimas lluvias y oculto bajo la maleza, se había desprendido de la orilla y había creado un dique de lodo y ramas que bloqueaba por completo el paso del agua. Intentó moverlo con todas sus fuerzas, pero el tronco, pesado y anclado por el barro, no cedió ni un centímetro. La frustración la invadió, una sensación de impotencia que no había sentido desde que llegó. Estaba sola, y el problema era demasiado grande para ella y sus 2 jornaleros. Desde la distancia, Ricardo también notó el cambio. El cese del sonido del agua fue tan repentino que le provocó una extraña inquietud. Conocía cada palmo de ese canal, cada recodo, cada posible punto débil. Sabía que no era una avería de la compuerta, era un bloqueo. Durante casi 1 hora, luchó contra sí mismo. Su orgullo le gritaba que la dejara solucionar su propio problema, que no era asunto suyo. Pero otra voz, más profunda y antigua, le recordaba que ese canal era su responsabilidad, que el agua era la sangre de esa tierra, y que dejarla estancada era un pecado contra la naturaleza misma de su oficio. Finalmente, incapaz de soportar la inacción, lanzó la azada al suelo con un gruñido de frustración. Llamó a su capataz para que se hiciera cargo de la cuadrilla y caminó con paso decidido hacia el molino, sintiendo que cada paso lo acercaba más al epicentro de su tormento. La encontró cubierta de barro hasta las rodillas, empujando inútilmente el tronco con una palanca de hierro. Al oír sus pasos, se giró bruscamente, con una mezcla de sorpresa y hostilidad en la mirada. Por un momento, ninguno de los 2 dijo nada. El aire estaba cargado con la tensión de 15 años de silencio. Fue él quien lo rompió, con una voz ronca y práctica que no dejaba entrever ninguna emoción. «Necesitará más que eso para moverlo», dijo, señalando el tronco con la barbilla. «Se ha atascado en las raíces de la orilla». Martina, todavía sin aliento por el esfuerzo, se limitó a mirarlo, esperando la inevitable condición, el precio que le pondría a su ayuda. Pero Ricardo no dijo nada más. Se arremangó la camisa, evaluó el ángulo del bloqueo, y sin pedir permiso, se metió en el agua fangosa junto a ella. El gesto la desarmó por completo. No era el terrateniente frío y calculador. Era un hombre de campo enfrentándose a un problema del campo. Trabajaron juntos en un silencio casi absoluto, roto solo por el sonido de sus respiraciones agitadas y las órdenes breves y precisas de Ricardo. Él sabía exactamente dónde hacer palanca, dónde cavar para liberar la presión del lodo. Martina seguía sus indicaciones sin dudar, reconociendo una pericia que ella no poseía. Por primera vez, no estaban enfrentados. Eran 2 personas con un objetivo común, luchando contra la misma resistencia. En esa labor compartida, las barreras que los separaban comenzaron a erosionarse sutilmente. Él notó la fuerza inesperada en sus brazos, la terquedad en su rostro que se negaba a rendirse. Ella vio en él, no al verdugo de su memoria, sino a un hombre conectado con la tierra de una manera profunda y visceral. El barro y el esfuerzo físico se convirtieron en un lenguaje universal que les permitió comunicarse sin necesidad de palabras cargadas de pasado. Mientras cavaban alrededor del tronco para liberar el extremo que estaba atrapado, la pala de Ricardo golpeó algo duro que no era una piedra. Intrigado, se arrodilló y metió las manos en el lodo espeso.
Lo que sacó del fondo del canal hizo que ambos contuvieran la respiración. Era un pequeño barco de madera, toscamente tallado, con una pequeña vela hecha de un trozo de tela de saco. Estaba cubierto de barro, pero era inconfundible. Ricardo lo reconoció al instante. Él mismo se lo había ayudado a tallar a Mateo, el hermano de Martina, la semana antes del accidente. Recordaba las manos pequeñas del niño luchando con el cuchillo, su risa cuando finalmente flotó por primera vez en aquel mismo canal. El pequeño juguete, un vestigio inocente de un día feliz, había permanecido oculto en el lodo durante 15 años, esperando a ser descubierto. El tiempo pareció detenerse. El sol de la mañana, el sonido de los pájaros, todo desapareció. Solo existían ellos dos, y ese pequeño trozo de madera en la mano de Ricardo. Lo sostuvo como si quemara, incapaz de hablar, incapaz de respirar. Martina lo miraba, y sus ojos se llenaron de lágrimas, que no se molestó en ocultar. Extendió la mano temblorosa, y Ricardo, con un movimiento casi robótico, se lo entregó. Ella lo acunó en sus palmas, limpiando el barro, con una delicadeza infinita, como si estuviera tocando una reliquia sagrada. El dolor que emanaba de ella era tan palpable que Ricardo sintió que lo asfixiaba. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le habían muerto en la garganta. La culpa, que siempre había sido un compañero sordo y constante, ahora gritaba en su interior con una fuerza ensordecedora. Permanecieron así, en un silencio cargado de espectros, durante un largo minuto. Fue Martina quien finalmente lo rompió. Su voz era apenas un susurro ahogado por el llanto. Le encantaba este barco, dijo, sin mirarlo, hablando más para el recuerdo que para él. Decía que un día navegaría con él hasta el mar. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Ricardo. Él también recordaba esas fantasías infantiles. Se había reído con ellas. En ese instante, frente al dolor desnudo de Martina, la coraza que había construido durante 15 años, se resquebrajó por completo. Por primera vez, no sintió ira ni resentimiento hacia ella, solo el peso abrumador de una pena compartida. Levantó la vista y sus miradas se encontraron. En los ojos de ella no había acusación, solo una tristeza tan profunda como el cauce de un río. Y en los suyos ella vio por primera vez no al hombre duro, sino al joven que también había perdido a alguien ese día. Sin pensarlo, movido por un impulso que no comprendió del todo, Ricardo extendió la mano y la posó suavemente sobre el hombro de ella. Fue un contacto breve, apenas un roce, pero en el contexto de su historia, fue un gesto de una magnitud sísmica. Martina se estremeció pero no se apartó. Fue la primera vez que se tocaban en 15 años, no como adversarios, sino como dos supervivientes de la misma catástrofe. Él retiró la mano casi de inmediato, como si se hubiera quemado, y se volvió hacia el tronco con una energía renovada y desesperada. «Hay que terminar esto», murmuró, su voz rasposa por la emoción contenida. Martina asintió en silencio, guardando con cuidado el pequeño barco en el bolsillo de su delantal. El trabajo se reanudó, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. El descubrimiento no había cerrado la herida, pero la había expuesto a la luz, y en esa exposición, por dolorosa que fuera, había una remota posibilidad de que comenzara a cicatrizar. Una vez que el tronco fue finalmente liberado, el agua se precipitó por el canal con una fuerza renovada, arrastrando consigo el lodo y los restos de maleza. El sonido del flujo constante volvió a llenar el aire, pero ahora sonaba diferente. Ya no era un recordatorio de la discordia, sino el testimonio de una colaboración inesperada. Ricardo salió del canal, empapado y cubierto de barro, evitando la mirada de Martina. Se sentía expuesto, vulnerable, y su instinto era huir, volver a la seguridad de su fortaleza de soledad. «Gracias», dijo ella en voz baja, y en esa simple palabra había un universo de significados que ambos entendieron. No era solo un agradecimiento por la ayuda con el canal, era un reconocimiento del momento que acababan de compartir, del fantasma que habían enfrentado juntos. Él solo asintió con la cabeza, incapaz de formular una respuesta, y emprendió el camino de regreso a su finca sin mirar atrás. Esa tarde,
Ricardo no trabajó. Se encerró en su despacho, pero no para revisar las cuentas ni para beber. Se sentó en el viejo sillón de cuero y se quedó mirando por la ventana, hacia el molino. La imagen del pequeño barco de madera no se le apartaba de la mente. Era un objeto tan pequeño, tan insignificante, y sin embargo, había logrado demoler las defensas que había tardado años en construir. Por primera vez, se permitió pensar en Mateo no con la culpa del responsable, sino con la nostalgia del amigo que había perdido. Recordó su risa, sus preguntas incesantes, la forma en que lo seguía a todas partes. El dolor seguía ahí, agudo y profundo, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo en su sufrimiento. La tristeza en los ojos de Martina le había demostrado que su penitencia solitaria había sido, en cierto modo, un acto de egoísmo. Había guardado toda la culpa para sí mismo, sin darse cuenta de que ella también cargaba con su propia versión del duelo. Mientras tanto, en el molino, Martina limpió el pequeño barco con un cuidado reverencial. Lo colocó en el alféizar de una de las ventanas recién reparadas, donde el sol de la tarde iluminaba sus contornos imperfectos. Ya no era solo un juguete, era un puente. Un puente doloroso y frágil hacia un pasado que había intentado enterrar, pero también un puente inesperado hacia el hombre que creía odiar. El gesto de Ricardo, su ayuda silenciosa, y sobre todo, la vulnerabilidad que había vislumbrado en sus ojos al encontrar el barco, habían sembrado en ella una semilla de duda. Y si la historia que se había contado a sí misma durante todos estos años, la historia de un hombre insensible que había seguido con su vida sin remordimientos, no era del todo cierta, la idea era tan perturbadora como esperanzadora, y la dejó con una sensación de vértigo, como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a moverse. La noticia del incidente en el canal y la colaboración de Ricardo y Martina no tardó en llegar al pueblo, pero esta vez los murmullos fueron diferentes. El capataz de Ricardo, al contar la historia en la taberna, no habló de una disputa, sino de dos patrones trabajando codo con codo para solucionar un problema. La imagen era tan poderosa e inesperada que silenció a los más escépticos. Don Anselmo, el párroco, al enterarse, sonrió para sus adentros. Sabía que los caminos del Señor eran misteriosos, pero a veces, los caminos del agua y la tierra, eran aún más eficaces para unir lo que el dolor humano había separado. Sentía que algo importante había comenzado, un deshielo lento pero inexorable en el invierno que había congelado los corazones de dos de sus feligreses más atormentados. La primavera, aunque lejana, ya no parecía una utopía. Esa noche, por primera vez desde su regreso, Martina no soñó con el accidente. En su lugar, soñó con un pequeño barco de madera navegando por un arroyo de aguas limpias y cristalinas, su pequeña vela de saco hinchada por una brisa suave. Y al otro lado del arroyo, en la orilla de su sueño, no estaba la figura amenazante y sombría de Ricardo Miguel, sino la de un joven que reía a carcajadas mientras corría junto al barco, animándolo a llegar más lejos. Despertó con una sensación de paz que no recordaba haber sentido en años. El dolor no había desaparecido, pero ya no era una oscuridad absoluta. Una pequeña luz, frágil como la llama de una vela, se había encendido en medio de la tormenta de su memoria. Y esa luz tenía el rostro del hombre que había sido a la vez la causa de su mayor herida, y ahora, el inesperado portador de una nueva y desconcertante esperanza. Ricardo tampoco durmió bien, pero su insomnio fue diferente. No estuvo poblado por las pesadillas recurrentes del grito y el agua agitada. En su lugar, se encontró pensando en el futuro, algo que no había hecho en 15 años. Pensó en el molino, no como una ruina que debía ser ignorada, sino como una estructura que volvía a la vida. Pensó en el sonido del agua fluyendo sin obstáculos. Y pensó en Martina, no como el fantasma de su culpa, sino como la mujer tenaz y cubierta de barro que había trabajado a su lado. No sentía alegría, ni siquiera alivio. Lo que sentía era una profunda y extraña curiosidad. Por primera vez, no sabía qué pasaría al día siguiente. Y esa incertidumbre, que siempre le había aterrorizado, ahora le parecía extrañamente soportable. El muro de su penitencia no había caído, pero una de sus piedras se había movido, dejando una grieta por la que empezaba a colarse el impredecible aire del mundo exterior. Al día siguiente, cuando el agua comenzó a fluir de nuevo a la hora acordada,
El sonido era el mismo, pero todo había cambiado. Ricardo salió a la veranda con su café matutino como siempre. Martina, desde el tejado del molino, lo vio. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia. No hubo saludo, ni sonrisa, solo un reconocimiento silencioso, un instante de conexión que lo decía todo. La Guerra Fría había terminado. No sabían qué vendría ahora, si la paz, una tregua, o simplemente una nueva forma de conflicto. Pero ambos sabían, con una certeza que les erizaba la piel, que ya no podían seguir ignorándose. El pequeño barco de madera había hecho lo que 15 años de silencio no habían podido. Los había obligado a mirar al otro, y en el proceso, a enfrentarse de verdad a sí mismos. La restauración del molino había dejado de ser el proyecto de uno solo para convertirse, sin que ninguno lo hubiera planeado, en el incierto destino de ambos. Los días que siguieron a la revelación del pequeño barco de madera, transcurrieron en una calma extraña y expectante. La rutina del campo, con sus ciclos inmutables, se convirtió en el único guión al que ambos podían aferrarse. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Ya no existía esa hostilidad sorda que emanaba de la finca de Ricardo. En su lugar, había una conciencia mutua, una observación a distancia, que era tan intensa como el silencio que la envolvía. Él la veía trabajar desde lejos, una figura cada vez más familiar en el paisaje de su vida. Ella sentía su mirada, no como una vigilancia, sino como una pregunta silenciosa que flotaba en el aire entre las dos propiedades. Era una tregua no declarada, un espacio en blanco donde ninguno de los dos sabía qué escribir, pero ambos sentían la necesidad de no romperlo con un gesto equivocado. Una mañana, Martina encontró junto a la entrada del molino una cesta de mimbre llena de los primeros higos de la temporada, aún cubiertos por el rocío del amanecer. No había nota, ni rastro de quién la había dejado, pero ella supo de inmediato que era obra de Ricardo. El gesto la desconcertó. No era una ofrenda de paz, era demasiado sutil para eso. Era más bien un lenguaje de la tierra, la única forma de comunicación que un hombre como él, torpe con las palabras y las emociones, podía permitirse. No le dio las gracias directamente. En su lugar, esa misma tarde, dejó sobre un poste de la cerca que lo separaba un frasco de mermelada casera, hecha con las moras silvestres que crecían junto al arroyo. Al día siguiente, el frasco había desaparecido. Así comenzaron a hablar, en un diálogo de frutos y conservas, un idioma mudo que solo ellos entendían. La restauración del molino avanzaba a un ritmo constante. Con el agua fluyendo, la gran rueda de madera había sido reparada, y ahora giraba lentamente, con un quejido majestuoso que era como el despertar de un gigante dormido. Sin embargo, una de las vigas maestras del interior, carcomida por la humedad de años, amenazaba con ceder. Los dos jornaleros de Martina no se atrevían a tocarla sin la supervisión de alguien con más experiencia. Tras 2 días de indecisión, ella se armó de valor y caminó de nuevo hacia la casa de Ricardo. Esta vez no fue a pedir, sino a consultar. Lo encontró en el establo, curando la pata de un caballo. Le expuso el problema con una precisión técnica, evitando cualquier matiz personal. Él la escuchó en silencio, y sin decir una palabra, dejó sus herramientas y la siguió hasta el molino. Entrar en el edificio fue para Ricardo como cruzar el umbral de su propio infierno personal. El olor a madera húmeda y a piedra fría le trajo de golpe el recuerdo de aquel día, con una nitidez abrumadora. Pero al ver el interior, no encontró una ruina fantasmal, sino un espacio lleno de luz y de trabajo. Vio el pequeño barco de madera en el alféizar de la ventana, como un pequeño altar. Durante más de 1 hora, inspeccionó la viga, golpeando la madera, midiendo los ángulos, todo en un silencio concentrado. Martina lo observaba, admirando a su pesar la seguridad de sus movimientos, la sabiduría de sus manos. Cuando por fin habló, su voz fue la de un capataz dando órdenes, pero en su tono había un matiz de implicación, como si la seguridad de ese molino se hubiera convertido, de repente, en un asunto personal. Mientras trabajaban para apuntalar la viga, sus manos se rozaron por accidente al alcanzar la misma herramienta. El contacto fue eléctrico, un chispazo de calor en medio del aire frío del molino. Ambos retiraron las manos al instante, como si se hubieran quemado.
En el silencio que siguió, sus miradas se encontraron por un segundo, y en ese breve instante, todo el peso de los 15 años de ausencia, de culpa y de anhelo no confesado, se hizo presente. Fue Martina quien rompió el hechizo, señalando una vieja marca tallada en la viga que acababan de asegurar. Eran 3 iniciales grabadas con un cuchillo, R, M, y una pequeña M para Mateo. La hicimos el verano antes, comenzó a decir ella, pero la voz se le quebró. Lo recuerdo, respondió él, y en esas 2 palabras se condensaba toda la nostalgia de un mundo que ya no existía. La colaboración en el molino se volvió más frecuente, siempre bajo pretextos prácticos que ninguno de los 2 se atrevía a cuestionar. Un día era un problema con el engranaje, otro, una filtración en el tejado. El pueblo observaba estos movimientos con una mezcla de asombro y aprobación contenida. Los murmullos en la taberna habían cambiado de tono. Ya no se hablaba de la insensata que removía el pasado, sino de la tenacidad de Martina y de la inesperada ayuda de Ricardo. Elena, desde la cocina de la casa principal, veía a su señor regresar cada tarde del molino, con menos peso en los hombros y un brillo en los ojos que no era solo el del cansancio. No hacía preguntas, pero cada noche dejaba una lámpara encendida en la veranda un poco más de tiempo, como un faro silencioso que guiaba a un barco perdido de vuelta a casa. Una tarde, mientras revisaban unos viejos planos del molino que Martina había encontrado, Ricardo le invitó a cenar a su casa. La invitación fue torpe, casi una orden. La luz es mala aquí. En mi despacho se ve mejor. Elena habrá preparado algo. Martina sintió un nudo en el estómago, pero aceptó. La cena en aquel comedor inmenso y silencioso fue uno de los momentos más tensos de sus vidas. Se sentaron en extremos opuestos de la larga mesa, con la presencia discreta de Elena sirviendo como un amortiguador entre ellos. Hablaron del tiempo, de la cosecha, de cualquier cosa que no fuera el fantasma que se sentaba en todas las sillas vacías. Sin embargo, a pesar de la distancia física, Martina nunca se había sentido tan cerca de él. Veía al hombre detrás de la máscara de terrateniente, un hombre profundamente solo. Después de la cena, subieron al despacho. Mientras Ricardo extendía los planos sobre el escritorio, Martina observó la habitación. Era un espacio masculino, austero, pero en una pequeña mesa auxiliar, vio un retrato enmarcado. No era de sus padres. Era una fotografía antigua, descolorida por el tiempo, de 2 niños pequeños sonriendo a la cámara. Un niño de unos 10 años, con el brazo sobre los hombros de otro más pequeño, de apenas 5. Eran él y Mateo. El corazón de Martina se detuvo. Ricardo había guardado esa foto. La había mantenido a la vista todos esos años. Cuando él se dio cuenta de que ella la estaba mirando, su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Era el día de su cumpleaños, dijo con la voz ronca. Le regaló una cometa. Nunca llegó a volarla. Esa confesión, tan simple y tan devastadora, rompió algo dentro de Martina. Vio la profundidad de una herida que él nunca había mostrado a nadie. Se acercó a él, y por primera vez, fue ella quien inició el contacto. Puso su mano sobre el brazo de él, un gesto de consuelo que llevaba 15 años esperando ser dado. Ricardo se quedó rígido, como si el contacto humano fuera un idioma que había olvidado. Pero no se apartó. Permanecieron así, en silencio, durante un largo rato, el único sonido el del reloj de pared, marcando un tiempo que para ellos se había detenido. En ese momento, Martina comprendió que el perdón que ella pudiera ofrecerle era insignificante. El único juez que Ricardo no podía enfrentar era él mismo. La batalla más dura no era entre ellos, sino dentro de él. El acercamiento, sin embargo, asustó a Ricardo profundamente. Sentir el calor de la mano de Martina, vislumbrar la posibilidad de un consuelo, fue como asomarse a un abismo de esperanza que no se sentía digno de cruzar. Al día siguiente, el muro volvió a levantarse, más alto y más frío que nunca. Se volvió distante, monosilábico. Dejó de ir al molino, y si se cruzaban en el camino, apenas inclinaba la cabeza a modo de saludo. Para Martina, este retroceso fue como un golpe en el rostro. Se sintió ingenua, estúpida por haber creído que las cosas podían cambiar. El dolor y la frustración la invadieron, y con ellos, una vieja y conocida rabia.
Si él quería seguir viviendo en su prisión de culpa, que lo hiciera. Ella seguiría adelante, sola, como siempre había hecho. Decidida a terminar la restauración por su cuenta, se centró en la pequeña oficina que había sido de su padre, un rincón del molino que había permanecido intacto, cubierto de polvo y telarañas. Mientras vaciaba un viejo escritorio de roble, sus dedos tropezaron con un doble fondo en uno de los cajones. Con el corazón latiéndole con fuerza, logró abrir el compartimento secreto. Dentro, había un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida y un diario de cuero, cerrado, con una pequeña llave que colgaba de la cinta. Eran de su padre. Sintió una mezcla de emoción y temor. Era un portal a la parte más íntima de un hombre, que había amado profundamente, pero que, en su dolor, también se había cerrado al mundo. Esa noche, a la luz de un candil, Martina abrió el diario. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre el molino, las cosechas, la vida del pueblo. Pero a medida que avanzaba, las anotaciones se volvían más personales. Leyó sobre el orgullo que sentía por su hijo, sobre sus travesuras y sus sueños. Y entonces, llegó a la fecha del accidente. Las páginas siguientes estaban manchadas de lágrimas. Pero, lo que leyó en ellas, la dejó sin aliento. Su padre no culpaba a Ricardo. Escribió sobre el accidente como una terrible fatalidad, un cruel giro del destino. Y luego, leyó una frase que se le grabó en el alma. Hoy he visto a Ricardo en el pueblo. El muchacho ya no vive, solo respira. He perdido a mi hijo, pero temo que su padre haya perdido al suyo de una forma mucho más lenta y cruel. Dios se apiade de su alma, porque él no lo hará. La revelación fue como una onda expansiva que reconfiguró todo su pasado. Su huida, su resentimiento, la imagen que había construido de Ricardo como un hombre insensible, todo se desmoronó. Su padre no lo había odiado, había sentido una profunda compasión por él. Había visto el tormento de Ricardo desde el principio. Y ella, cegada por su propio dolor, no había sido capaz de verlo. Se dio cuenta de que, durante 15 años, no solo había estado luchando contra el fantasma de su hermano, sino también contra una mentira que ella misma había alimentado. La mentira de que estaba sola en su sufrimiento. La verdad era que Ricardo había estado sufriendo a su lado, en un infierno paralelo y silencioso, y nadie, ni siquiera ella, le había tendido una mano. Con el diario apretado contra el pecho, sintió una urgencia imperiosa de hablar con él, de mostrarle esas palabras, de liberarlo de una cruz que su propio padre nunca había querido que llevara. El viento había comenzado a soplar con fuerza fuera, agitando las ramas de los árboles y anunciando una tormenta. No le importó. Salió del molino, y corrió hacia la casa de Ricardo, con las páginas del diario como un escudo contra la oscuridad y el viento. Lo encontró en la veranda, de espaldas a ella, mirando cómo las nubes negras se arremolinaban en el cielo. Parecía una estatua de piedra, una figura solitaria desafiando la furia inminente de la naturaleza. Ricardo, lo llamó, su voz casi ahogada por el viento. Él se giró lentamente, su rostro una máscara impasible, pero en sus ojos había un atisbo de sorpresa al verla allí, desafiando el temporal. Ella se acercó, sosteniendo el diario como una ofrenda. Tienes que leer esto, es de mi padre. Tienes que saber que él nunca te culpó. Intentó poner el diario en sus manos, pero él retrocedió como si le ofreciera una serpiente. Su rostro se transformó, la sorpresa dio paso a una ira fría y profunda. No quiero tu lástima, sisió, su voz cortante como un cuchillo, y no necesito el perdón de un muerto. Guárdate tus consuelos baratos, Martina. No los necesito. Su rechazo fue tan brutal, tan absoluto, que Martina sintió como si el aire le faltara. Él no entendía. No se trataba de lástima, ni de perdón, sino de verdad. No es lástima, es la verdad, insistió ella, su propia voz cargada de una desesperación creciente. Él sufrió contigo, Ricardo. No estabas solo en esto. Pero sus palabras rebotaban contra el muro de su autoimpuesto castigo. Para él, aceptar esa verdad significaba renunciar a la única identidad que había conocido durante 15 años, la del culpable. Su penitencia era todo lo que le quedaba de Mateo, y no estaba dispuesto a renunciar a ella,
ni siquiera por la paz que ella le ofrecía. «Vete», le gritó él, su voz resonando por encima del aullido del viento. «Vuelve a tu molino y déjame en paz con mis fantasmas». Se dio la vuelta bruscamente y entró en la casa, cerrando la pesada puerta de madera con un golpe que sonó como una sentencia definitiva. Martina se quedó sola en la veranda, con el diario en las manos y las palabras de su padre resonando en su cabeza. Las primeras gotas de lluvia, grandes y frías, comenzaron a caer, mezclándose con las lágrimas de frustración y dolor que corrían por sus mejillas. Estaban tan cerca de la verdad, tan cerca de la sanación, y sin embargo una puerta de madera y 15 años de culpa los habían separado de nuevo, dejándolos a ambos a merced de la tormenta que, finalmente, acababa de desatarse. La lluvia cayó sobre Martina con la furia de un castigo divino. En cuestión de segundos, su ropa quedó empapada, pegada a su piel, y el diario de su padre se convirtió en un bulto de cuero y papel mojado en sus manos. Se quedó allí, inmóvil en la veranda, mientras el cielo se partía en relámpagos y el viento arrancaba las hojas de los olivos. No sentía el frío, solo el vacío helado de la derrota. Había cruzado un océano de silencio para llegar hasta él, armada con la verdad, y él la había rechazado con la misma violencia con la que ahora la naturaleza se desataba sobre la tierra. El portazo de Ricardo había sido más que un rechazo. Había sido el sonido de una tumba sellándose para siempre, y ella se había quedado fuera, atrapada en la tormenta del pasado. Dentro de la casa, Ricardo se apoyó contra la puerta cerrada, con el corazón martillándole en el pecho como si quisiera escapar. Escuchaba el estruendo de la tormenta, pero era un eco lejano comparado con el caos que reinaba en su interior. La imagen de Martina, empapada y vulnerable, con el diario de su padre en la mano, se le había grabado a fuego en la retina. Una parte de él, una parte que odiaba, había querido arrebatarle el diario, y leer esas palabras, beber de ese perdón, como un hombre sediento en el desierto. Pero el orgullo, ese viejo y tiránico compañero de su soledad, se lo había impedido. La penitencia era su identidad. Sin ella, ¿quién era? El miedo a esa pregunta era más aterrador que cualquier fantasma. De repente, un relámpago cegador iluminó el paisaje, seguido casi al instante por un trueno tan potente que hizo temblar los cristales de las ventanas. Y con el trueno, llegó otro sonido, un crujido desgarrador, el lamento de madera vieja partiéndose bajo una presión insoportable proveniente de la dirección del molino. El sonido atravesó la furia de la tormenta y se clavó en los oídos de ambos. Martina se giró instintivamente, con el terror pintado en el rostro. Ricardo, al otro lado de la puerta, se separó de ella de un salto, con los músculos tensos. No era el miedo a la tormenta lo que lo movió, sino un instinto más profundo, casi animal. El instinto del hombre de la tierra que siente que algo suyo, algo por lo que ha luchado, está en peligro. Sin pensarlo 2 veces, Ricardo abrió la puerta de golpe y se lanzó a la lluvia. Vio la silueta de Martina corriendo hacia el molino, y por un instante, sus caminos se convirtieron en uno solo, impulsados por la misma urgencia desesperada. La lluvia les golpeaba el rostro, el viento los empujaba hacia atrás, pero siguieron adelante, tropezando en el barro, con la imagen de la viga maestra recién apuntalada en sus mentes. El molino no era solo un edificio, era el frágil escenario de su posible redención, y la tormenta amenazaba con llevárselo por delante, con reducir a escombros la tímida esperanza que habían comenzado a construir entre sus muros. Llegaron al molino casi al mismo tiempo, empapados y sin aliento. Una de las enormes ramas de un viejo nogal cercano se había partido, y había caído sobre el tejado recién reparado, abriendo un boquete por el que el agua entraba a raudales. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por los destellos intermitentes de los relámpagos. El viento se colaba por el agujero con un silbido fantasmal, y el agua caía sobre el suelo de piedra, formando un charco que crecía por momentos. Estaban atrapados por la tormenta, atrapados por el desastre, y atrapados el uno con el otro en el corazón mismo de su dolor. El aire dentro del molino era denso, cargado de la electricidad de la tormenta y de la tensión acumulada durante 15 años. Se quedaron de pie, a varios metros de distancia, escuchando el rugido del mundo exterior,
Ricardo evaluaba los daños con la mirada práctica del terrateniente, pero su mente era un torbellino. Martina, por su parte, sentía que las paredes se cerraban sobre ella. La visión del agua cayendo, la oscuridad, la presencia de Ricardo, todo la transportó de vuelta a aquel día. El miedo y la frustración que había contenido durante tanto tiempo finalmente encontraron una grieta por la que salir. Fue ella quien rompió el silencio, y su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de una rabia que ya no podía reprimir. «¿Estás contento, verdad?», espetó, su pregunta cortando el aire como un látigo. Ricardo se giró para mirarla, desconcertado. «¿Contento? ¿De qué estás hablando?». Ella dio un paso hacia él, sus ojos brillando en la oscuridad. «Contento. La tormenta te ha dado la razón. El molino vuelve a ser una ruina, el pasado vuelve a ser una herida abierta. Ya puedes volver a tu penitencia, a tu sagrado sufrimiento. Ya tienes una excusa para seguir revolcándote en tu culpa». Cada palabra era un golpe. Ricardo sintió que la sangre le subía al rostro. «¿Revolcándome en mi culpa?», repitió, su voz un gruñido bajo y peligroso. «Tú no sabes nada de mi culpa. Te fuiste, huiste como una cobarde y me dejaste aquí solo con los muertos. ¿Qué derecho tienes a volver ahora y juzgar mi sufrimiento?». El dique de contención se había roto. Las palabras que habían estado pudriéndose en su interior durante años, salieron a borbotones, venenosas y llenas de dolor. La acusación de cobardía golpeó a Martina con la fuerza de una bofetada, pero no retrocedió. «Uy, porque no podía soportarlo», gritó ella, su voz quebrándose. «No podía soportar el silencio de este pueblo, las miradas de lástima, el fantasma de mi hermano en cada rincón. Pero ¿sabes qué era lo que más me dolía? Verte a ti. Ver cómo el joven que reía, el que me enseñó a trepar a los árboles, se convertía en esa estatua de amargura que eres ahora. Uy, porque no podía soportar ver cómo te enterrabas en vida junto a él». La confesión la dejó sin aire, temblando de pies a cabeza. El trueno que resonó en ese momento pareció una puntuación dramática a su revelación. El mundo de Ricardo se tambaleó. 15 años. Durante 15 largos años, había creído que ella se había ido porque lo odiaba, porque su sola presencia era un recordatorio insoportable de su culpa. Esa creencia había sido la piedra angular de su penitencia. Y ahora, ella le decía que se había ido por él, por el dolor que le causaba verlo sufrir. La idea era tan revolucionaria, tan desestabilizadora, que su mente se negó a aceptarla. Era más fácil seguir siendo el monstruo culpable que enfrentar la posibilidad de que su sufrimiento hubiera causado aún más dolor. «Mentira», rugió él, acercándose a ella hasta que casi pudo sentir el calor de su aliento. «No intentes reescribir la historia para limpiar tu conciencia. Te fuiste porque me culpabas, y tenías razón en hacerlo». Su rostro estaba a centímetros del de ella, desfigurado por la angustia. «Yo lo maté, Martina, ¿me oyes? Lo maté, y cada día de mi vida me despierto con el sonido de su grito en mis oídos. Cada vez que cierro los ojos, veo su mano hundiéndose en el agua. Esa es mi verdad, y ninguna palabra de tu padre ni ninguna lágrima tuya va a cambiar eso». Su confesión no fue un susurro, fue un grito desgarrado desde lo más profundo de su alma. Se apartó de ella como si quemara, y comenzó a caminar de un lado a otro del molino, con las manos en la cabeza, como un animal enjaulado. «Fue un segundo», continuó, su voz ahora rota, hablando más para los fantasmas que para ella. «Solo un maldito segundo. Él quería ver cómo funcionaba la compuerta. Le dije que esperara. Pero entonces oía un caballo relinchar en el establo, uno de los potros nuevos, y me di la vuelta. Solo un segundo para mirar. Cuando volví a girarme, ya no estaba. Lo busqué, grité su nombre y entonces lo vi, en el agua». Se detuvo, apoyando la frente contra la pared de piedra fría y húmeda del molino. Su cuerpo se sacudía por los sollozos silenciosos que no se permitía liberar. Martina lo observaba, y por primera vez, el muro de su propio dolor se derrumbó por completo, dejando al descubierto una compasión tan inmensa que la ahogaba. Vio al joven de 18 años atrapado en el cuerpo de un hombre de 40, reviviendo una y otra vez el peor momento de su vida. El peso de su soledad, de haber cargado con esa imagen él solo durante tanto tiempo,
Le pareció la más cruel de las sentencias. Se acercó a él lentamente, con el corazón encogido. El estruendo de la tormenta parecía haberse alejado, dejando un silencio expectante dentro del molino. Puso una mano temblorosa en su espalda. Al principio él se tensó, pero luego, el muro de contención cedió por completo. Un sollozo gutural escapó de su garganta y se derrumbó, cayendo de rodillas al suelo, con el rostro entre las manos. Martina se arrodilló a su lado, rodeándolo con sus brazos, y por primera vez en 15 años, lloraron juntos. Lloraron por el niño perdido, por los jóvenes que habían sido, por los años robados por el silencio y la culpa. En medio del abrazo entre lágrimas y susurros rotos, ella le confesó su propia culpa. Yo también tengo la culpa, Ricardo, dijo, su voz ahogada. Ese día, él quería venir conmigo al pueblo, pero yo tenía prisa por ver a mis amigas. Le dije que se quedara contigo, que te molestara a ti. Si hubiera estado aquí, si no hubiera sido tan egoísta. Su confesión se unió a la de él, no para competir en dolor, sino para compartir la carga. Se dieron cuenta de que ambos se habían aferrado a su propia versión de la culpa, creyendo que era un peso que debían llevar en solitario, sin entender que la tragedia los había encadenado al mismo destino. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, la tormenta exterior había amainado. El único sonido era el goteo rítmico del agua que se filtraba por el tejado roto. Ricardo levantó la vista, su rostro surcado por el llanto, sus ojos rojos e hinchados. La máscara de dureza había desaparecido, dejando al descubierto una vulnerabilidad que Martina nunca había visto. ¿Podrás perdonarme algún día?, preguntó él, su voz apenas un susurro. No era una pregunta retórica, era una súplica real, la primera vez que se permitía pedir algo que no fuera castigo. Martina le tomó el rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. Sus propios ojos estaban llenos de una claridad nueva y dolorosa. No hay nada que perdonar, Ricardo, respondió ella, su voz firme a pesar de la emoción. Ambos éramos niños jugando a ser mayores, y el destino nos jugó una mala pasada. El único perdón que importa es el que te tienes que dar a ti mismo. Y yo estaré aquí para ayudarte a encontrarlo. No volveré a huir. Sus palabras no fueron una absolución, fueron una promesa. Una promesa de que, a partir de ese momento, ya no tendrían que enfrentar a sus fantasmas solos. Él cerró los ojos apoyando su frente contra la de ella, y por primera vez en 15 años, sintió que el peso insoportable que llevaba sobre los hombros se aligeraba, aunque fuera solo un poco. No era el final del dolor, pero era el principio de la sanación. El molino, con su techo roto y sus paredes húmedas, ya no era una tumba. Se había convertido en un santuario, el lugar donde dos almas rotas finalmente habían dejado de luchar entre sí para empezar a luchar juntas. La tormenta había destruido parte del tejado, pero había derribado los muros que mantenían sus corazones prisioneros. Se quedaron así, arrodillados en el suelo mojado, mientras las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse por el boquete del techo. La tormenta había pasado. El aire estaba limpio, fresco, cargado con el olor a tierra mojada, y a un nuevo comienzo. No se dijeron nada más. No era necesario. En el silencio compartido, en el calor de su abrazo, habían encontrado un lenguaje más antiguo y más profundo que las palabras. Habían encontrado el camino de vuelta a casa, el uno en el otro, en medio de las ruinas de su mayor dolor. El molino, testigo de su tragedia, se había convertido por fin en la cuna de su amor. A la mañana siguiente, la luz del alba se filtró por el boquete del techo, no como una intrusa, sino como una bendición. Iluminó un escenario de devastación, y al mismo tiempo, de una paz recién descubierta. Ricardo y Martina, aún sentados en el suelo frío y húmedo, no se movieron. Estaban agotados, vacíos de lágrimas y de rabia, pero llenos de una extraña calma. Por primera vez, el silencio entre ellos no era un abismo, sino un puente. Él la ayudó a ponerse en pie, y sus manos, al tocarse, ya no transmitían la electricidad de la tensión, sino la calidez de un reconocimiento profundo. Miraron el desastre que los rodeaba, el tejado roto, el agua en el suelo, y en lugar de ver una pérdida, vieron el punto de partida. La tormenta había destruido para poder reconstruir, y ellos finalmente estaban listos para empezar la obra juntos.
Salieron del molino al amanecer, caminando uno al lado del otro. El aire estaba limpio, la tierra olía a vida nueva, no necesitaron hablar. Su proximidad, la forma en que sus hombros casi se rozaban, era una declaración más poderosa que cualquier palabra. Elena los vio llegar desde la cocina. Vio sus ropas cubiertas de barro, sus rostros marcados por el agotamiento y el llanto, pero sobre todo, vio la ausencia de distancia entre ellos. Vio cómo Ricardo le abría la puerta a Martina, un gesto de cortesía que en él era una revolución. La anciana no dijo nada. Simplemente se apartó, y mientras ellos subían las escaleras, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Era la lágrima de una espera que había durado 15 años, la confirmación de que su fe en el corazón atormentado de su señor no había sido en vano. La noticia de que Ricardo Miguel y sus hombres estaban reparando el molino de Martina se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Al principio la gente no lo creía, pero pronto, los que pasaban por el camino veían la escena con sus propios ojos. El terrateniente, subido al tejado junto a sus jornaleros, dando órdenes con una energía que nadie le recordaba. Y a su lado Martina pasándole las tejas, trabajando con la misma determinación. La imagen era tan potente, tan contraria a la historia de odio y rencor, que todos habían dado por sentada, que silenció los murmullos de un solo golpe. La comunidad que había sido juez y jurado de su tragedia, se convirtió en un espectador mudo y asombrado de su resurrección. Dejaron de verlos como los protagonistas de un drama antiguo, y comenzaron a verlos como lo que eran: dos supervivientes construyendo un futuro sobre las ruinas de su pasado. El trabajo en el molino se convirtió en el epicentro de sus vidas. Ricardo no solo aportó sus recursos, sino también su conocimiento profundo de la tierra y sus construcciones. Martina, a su vez, aportó la visión, el alma de un proyecto que ya no era solo suyo. En esa colaboración diaria, se redescubrieron. Él vio en ella una fuerza y una resiliencia que lo llenaban de admiración. Ella vio en él una ternura y una dedicación que desmentían por completo la imagen del hombre duro que había proyectado durante años. Aprendieron a comunicarse de nuevo, no con las palabras cargadas de ayer, sino con los gestos sencillos del presente. Una mirada de complicidad, una mano que ayuda a sostener una viga pesada, una sonrisa compartida al final de una jornada agotadora. Estaban sanando, y el mortero que unía las piedras del molino era el mismo que comenzaba a cerrar las grietas de sus corazones. Una tarde, mientras ordenaban el interior del molino ya reparado, Martina tomó el pequeño barco de madera del alféizar de la ventana. Lo sostuvo en sus manos por un momento y luego se lo ofreció a Ricardo. Él lo tomó con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas. «Debería estar en tu casa», dijo ella en voz baja. «Es tanto tuyo como mío». Esa noche, Ricardo no colocó el barquito en un rincón oscuro de su despacho. Lo puso sobre la repisa de la chimenea del salón principal, el corazón de la casa. Y junto a él, colocó la vieja fotografía de él y Mateo. Ya no eran reliquias de un santuario de culpa, sino testimonios de un amor que había sobrevivido al tiempo y a la tragedia. La casa, que durante tanto tiempo había sido un mausoleo, comenzó a respirar de nuevo, liberada del peso de los fantasmas. El cambio más profundo se notó en Ricardo. La coraza de amargura se había disuelto, revelando al hombre que había estado atrapado dentro. Volvió a reír, un sonido ronco y poco acostumbrado al principio, pero que poco a poco se fue haciendo más frecuente y genuino. Sus hombres lo notaron de inmediato. Las órdenes seguían siendo firmes, pero ya no estaban teñidas de esa frialdad distante. Hablaba con ellos, les preguntaba por sus familias, compartía un trago de vino al final del día. La finca, que había sido un reino de silencio y eficiencia, se transformó en un lugar de trabajo duro, pero también de camaradería. Ricardo Miguel había dejado de ser solo el patrón para volver a ser, simplemente Ricardo. Un hombre que, tras una larga noche, había vuelto a encontrar el sol. Martina, por su parte, encontró en la paz de Ricardo su propia liberación. El propósito de restaurar el molino se había cumplido, pero había encontrado algo mucho más importante: la capacidad de mirar atrás sin que el dolor la paralizara. Se instaló definitivamente en la pequeña vivienda anexa al molino,
llenándola de flores y de luz. A menudo, Elena la visitaba, y las dos mujeres pasaban horas en la cocina, compartiendo recetas y confidencias. Martina le habló del diario de su padre, de la compasión que había sentido por Ricardo. Elena, a su vez, le contó historias del joven Ricardo, antes del accidente, ayudándola a reconstruir la imagen completa del hombre del que se estaba enamorando, no a pesar de sus cicatrices, sino precisamente por la valentía con la que ahora las llevaba. El día que la gran rueda del molino giró por primera vez, moliendo el primer saco de grano en más de 15 años, todo el pueblo pareció contener la respiración. El sonido, un crujido majestuoso y rítmico, no era solo el de una máquina volviendo a la vida, era el sonido del tiempo reanudando su marcha, de un ciclo roto que finalmente se completaba. Ricardo y Martina estaban de pie, uno al lado del otro, cubiertos por una fina capa de harina. No hubo una gran celebración, solo un momento de silencio compartido, observando el fruto de su esfuerzo. La harina que salía del molino no era solo alimento para el cuerpo, era la prueba tangible de que incluso del dolor más profundo podía nacer algo bueno y nutritivo. Era el pan de su nueva vida. Su amor floreció con la naturalidad de las estaciones, no hubo una declaración formal ni un momento preciso que pudieran señalar. Fue un proceso lento y orgánico, como el crecimiento de un árbol. Se manifestó en las cenas compartidas, ya no en extremos opuestos de la mesa, sino uno junto al otro. Se manifestó en los largos paseos al atardecer, cuando el trabajo había terminado, y el único sonido era el del arroyo que ahora los unía. Y se manifestó una noche, en la veranda de la casa de Ricardo cuando él, sin decir nada, le tomó la mano. No fue un gesto apasionado, sino uno de profundo compañerismo. En ese simple contacto, sellaron un pacto silencioso, el de no volver a caminar solos nunca más. La comunidad, finalmente, aceptó su unión como un hecho tan natural como la salida del sol. La historia de Ricardo y Martina se convirtió en una leyenda local, una parábola sobre el poder del perdón y la resiliencia del espíritu humano. Dejaron de ser el atormentado y la que huyó. Se convirtieron en Ricardo y Martina, los del molino. Su amor no borró el pasado. La cicatriz de la pérdida de Mateo siempre estaría allí, un recordatorio agridulce de la fragilidad de la vida, pero habían aprendido a vivir con ella, no como una herida abierta, sino como una marca que testimoniaba la profundidad de lo que habían superado juntos. Habían transformado el veneno en medicina, el luto en un amor maduro y consciente. Unos meses después, en una tarde de otoño que recordaba a aquella de su reencuentro, estaban sentados junto al arroyo, viendo cómo las hojas doradas caían sobre el agua. El molino trabajaba a pleno rendimiento a sus espaldas, su sonido ahora una melodía familiar y reconfortante. Ricardo se volvió hacia Martina, y en sus ojos había una paz que ella nunca había creído posible ver. Mi padre solía decir que esta tierra solo da lo que uno está dispuesto a sembrar, dijo él. Durante 15 años, yo solo sembré silencio y amargura, y eso fue lo que coseché. Le acarició la mejilla con ternura. Tú llegaste y sembraste valor, Martina, y me enseñaste a sembrar de nuevo. Ella se apoyó en su hombro, sintiendo el latido tranquilo de su corazón. Ambos lo hicimos, Ricardo. Aprendimos que para que algo nuevo crezca, a veces hay que arar la tierra más dura, la que guarda los recuerdos más dolorosos. Miraron el agua fluir, llevándose las hojas caídas en su corriente. Ya no era el escenario de una tragedia, sino simplemente un arroyo, parte del ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Habían encontrado su lugar en ese ciclo, no como víctimas del destino, sino como artífices de su propio y duramente ganado final feliz. La casa de Ricardo dejó de ser una fortaleza para convertirse en un hogar. Las puertas, que antes siempre estaban cerradas, ahora se abrían a menudo para recibir a los vecinos. Las risas volvieron a resonar en el gran comedor, y la luz de las lámparas se derramaba por las ventanas hasta bien entrada la noche. Martina trajo consigo no solo su amor, sino también la vida que había faltado en esos muros durante tanto tiempo. Llenó la casa de música, de plantas, y de la promesa de un futuro que ya no estaba definido por las ausencias, sino por las presencias.
Con el tiempo, la historia se asentó en la memoria colectiva del pueblo, no como un recordatorio de la muerte, sino como una prueba de la vida. El viejo molino, antes un símbolo de dolor y abandono, se convirtió en el corazón latente de la comarca, un lugar donde la gente iba no solo a moler su grano, sino a recordar que ninguna ruina es definitiva, y que no hay oscuridad tan profunda que no pueda ser vencida por la luz de un nuevo amanecer. La historia de Ricardo y Martina se contaba a los niños, no para asustarlos, sino para enseñarles que el amor y el perdón son las vigas más fuertes que existen, capaces de sostener cualquier estructura, por dañada que esté. Y así, en las áridas tierras de Castilla, donde el sol puede ser tan implacable como el dolor, dos almas encontraron la forma de hacer florecer su propio jardín. Descubrieron que hay lugares que guardan el eco del sufrimiento, pero que el amor verdadero, como el agua que mueve un molino, tiene la fuerza para erosionar las piedras más duras de la culpa, y hacer que la vida, contra todo pronóstico, vuelva a girar. Su historia se convirtió en el legado silencioso de esa tierra, un susurro en el viento que recordaba a todos que la sanación más profunda a menudo comienza con el simple acto de volver al lugar donde todo se rompió, pero esta vez, para reconstruirlo juntos. Si crees que ninguna herida es demasiado profunda para sanar, y que todos merecemos una segunda oportunidad para reconstruir nuestras vidas, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos sobre las historias reales del campo que merecen ser contadas. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra sanación. Gracias por escuchar. Su historia no se convirtió en un cuento de hadas de la noche a la mañana. El amor que nació entre ellos no fue una llamarada de pasión juvenil, sino el lento y firme crecimiento de dos árboles cuyas raíces, tras haber sido brutalmente arrancadas, volvían a encontrarse bajo la misma tierra. No buscaban reemplazar lo que habían perdido, pues sabían que hay ausencias que son eternas. Lo que construyeron fue algo distinto, un pacto silencioso de cuidado mutuo, una promesa de ser, el uno para el otro, el refugio seguro que la vida les había negado durante tanto tiempo. Su amor no era un olvido del luto, sino la valiente decisión de construir un nuevo significado para la vida sobre los cimientos mismos de ese dolor. Era una reconstrucción, no una sustitución, y en ello residía su inmensa y silenciosa fortaleza. El campo que había sido testigo mudo de su tragedia, se convirtió en el lenguaje de su afecto. Aprendieron a leer en los gestos lo que las palabras a menudo no podían expresar. Un vaso de agua fresca ofrecido sin pedirlo al final de una jornada bajo el sol, la forma en que él la cubría con una manta cuando se quedaba dormida leyendo junto al fuego, o cómo ella le guardaba siempre el primer trozo de pan recién horneado, eran pequeños rituales cotidianos, anclados en el ritmo de la tierra, que tejían una red de ternura y complicidad mucho más sólida que cualquier declaración apasionada. Su amor se nutría del trabajo compartido, de la siembra y la cosecha, del ciclo inmutable de las estaciones que les enseñaba, día a día, que después del más crudo invierno siempre llega la primavera. La comunidad, que había observado su viaje desde la distancia, finalmente entendió. Los murmullos cesaron por completo, reemplazados por un respeto profundo y silencioso. Ricardo y Martina no se convirtieron en el centro de las conversaciones, sino en un punto de referencia, un ejemplo viviente de que las heridas más profundas pueden, con tiempo y valor, cicatrizar. Don Anselmo el párroco, a menudo los observaba desde la colina de la iglesia, trabajando juntos en el molino, y veía en ellos la manifestación más pura de la gracia, la capacidad humana de perdonar, de sanar, y de volver a empezar. Su historia se convirtió en un legado no escrito, una lección que se transmitía en las miradas y los gestos de la gente del pueblo. El legado de Ricardo Miguel no fue el de un terrateniente que aumentó sus posesiones, sino el de un hombre que recuperó su alma. La dureza de su rostro se suavizó, dando paso a unas arrugas alrededor de los ojos, que hablaban de sonrisas reencontradas. Siguió siendo un hombre de pocas palabras, pero su silencio ya no era el de la amargura, sino el de una paz interior duramente ganada. Se convirtió en un pilar para su comunidad, no por su riqueza, sino por su sabiduría, una sabiduría forjada en el fuego del sufrimiento y templada por el amor.
La gente acudía a él en busca de consejo, sabiendo que hablaban con un hombre que había mirado al abismo y había encontrado el camino de vuelta. Martina, por su parte, encontró su verdadero hogar no en las paredes del molino, sino en la serenidad que había ayudado a construir. La mujer que había regresado llena de determinación y rabia contenida se transformó en una presencia calmada y luminosa. Su fuerza ya no residía en el desafío sino en la compasión. Se convirtió en la memoria viva de la comarca, la guardiana de las historias, la que recordaba a todos que cada vida, por rota que parezca, contiene la semilla de una posible resurrección. Su mayor logro no fue poner en marcha una rueda de molino, sino ayudar a que el corazón de un hombre volviera a latir sin el peso de la culpa. Juntos, enseñaron a quienes los rodeaban una verdad fundamental: que el tiempo por sí solo no cura nada. Es lo que se hace con el tiempo lo que marca la diferencia. El trabajo honesto con la tierra, el cuidado de los animales, el acto de transformar el grano en pan. Todas esas tareas se convirtieron para ellos en una forma de oración, un ritual diario, que los conectaba con el pulso de la vida y los alejaba del eco de la muerte. Demostraron que la sanación no es un evento milagroso, sino un proceso lento, a veces doloroso, que requiere paciencia, dedicación, y sobre todo, la valentía de no rendirse ante los fantasmas del ayer. No intentaron borrar a Mateo de sus vidas, al contrario, aprendieron a recordarlo con una nostalgia dulce en lugar de un dolor agudo. Hablaban de él a menudo, de sus travesuras, de sus sueños infantiles, de su risa contagiosa. El pequeño barco de madera siguió en la repisa de la chimenea, no como un recordatorio de la tragedia, sino como un homenaje a la alegría que aquel niño había traído a sus vidas. Al honrar su memoria de esa manera, liberaron su recuerdo del peso de la culpa, y le permitieron convertirse en lo que siempre debió ser, una presencia de amor que los unía en lugar de separarlos. Años después, en una tarde de otoño, un joven viajero que pasaba por el pueblo se detuvo a descansar junto al molino. Vio a una pareja de ancianos sentados en un banco, tomados de la mano, observando el giro rítmico de la gran rueda de agua. Había en ellos una serenidad tan profunda que parecía emanar de la propia tierra. El viajero, sin saber nada de su historia, sintió que estaba presenciando algo sagrado, la imagen de un amor que había resistido el paso del tiempo y las tormentas de la vida, saliendo de ellas no intacto, sino más fuerte y más verdadero. Esa imagen fue, quizás, su legado más perdurable, la prueba de que el amor que llega después del luto, no es un amor menor, sino uno destilado, purificado por el dolor, un amor que ya no espera la perfección, que conoce la fragilidad de la existencia y que, precisamente por eso, valora cada instante de paz, cada gesto de ternura, cada amanecer compartido. Es un amor que no necesita grandes pasiones para demostrar su fuerza, porque su fortaleza reside en la promesa silenciosa de estar ahí, sin condiciones hasta el final del camino. Hay historias que no se escriben en los libros sino en el paisaje. Se graban en la corteza de los árboles viejos, en las piedras de los molinos, y en el curso de los arroyos. La historia de Ricardo y Martina es una de ellas. Una historia que el viento de Castilla susurra a quienes saben escuchar, un relato sobre cómo dos almas rotas encontraron en las ruinas de su mayor dolor, la fuerza para construir un amor tan sólido y perdurable como la tierra que los vio nacer, sufrir, y finalmente, sanar. El campo guarda la memoria de lo que fuimos, y nos enseña que, por muy devastadora que sea la tormenta, las raíces, si son profundas, siempre encuentran la manera de aferrarse a la vida. Ricardo y Martina no vencieron a la muerte, nadie lo hace. Pero sí lograron algo quizás más extraordinario. Le arrebataron la última palabra. Demostraron que, aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección, y que la elección de amar de nuevo, es el acto de rebeldía más hermoso contra la oscuridad. Su vínculo trascendió la definición misma del romance, fue una alianza de supervivientes, un pacto de reconstrucción mutua. Él le devolvió la fe en la bondad de los hombres, y ella le enseñó a perdonarse a sí mismo. Juntos, se convirtieron en la prueba de que el verdadero amor no consiste en encontrar a alguien perfecto, sino en aprender a ver la perfección en las cicatrices de alguien imperfecto.
Su vida en común fue un largo y sereno poema escrito no con tinta, sino con los días, las estaciones y la harina de su molino. Con el paso de las décadas, sus nombres se fundieron con el del lugar, hasta que hablar del molino era hablar de ellos. Se convirtieron en parte del alma de esa tierra, un recordatorio eterno de que incluso en el suelo más árido, si se riega con paciencia, perdón y ternura, puede florecer la más bella de las historias. El eco de su amor, como el sonido rítmico de la rueda de agua, nunca se detuvo del todo, marcando el pulso de un lugar donde los fantasmas del pasado finalmente aprendieron a descansar en paz. El legado de Ricardo y Martina no fue de grandes riquezas ni de tierras conquistadas. Fue algo mucho más simple y a la vez infinitamente más valioso. Fue una promesa susurrada en el corazón de Castilla. La promesa de que, sin importar cuán oscura sea la noche, el sol siempre vuelve a salir, y que el amor, el verdadero, no es el que nos salva de la caída, sino el que nos da la mano para ayudarnos a levantar después de haber caído. Si crees que el amor es la fuerza más poderosa para reconstruir lo que se ha roto, te pido que compartas esta historia y te suscribas, para seguir descubriendo los relatos que el tiempo no ha podido borrar. Y si su viaje te ha recordado que cada nuevo día es una oportunidad para volver a empezar, deja en los comentarios la palabra promesa. Gracias por acompañarnos hasta el final.